Pentágono presenta otro informe oficial sobre los cientos de avistamientos de ovnis. Desde luego son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. Desde años la creencia de que las bolas de fuego son brujas se ha mantenido como un mito. La declaración sobre que hay restos biológicos, se encontraron restos biológicos dentro de una nave. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conspiralocos con... ¿Qué onda, gente? Yo soy Esair de Large. Y yo soy Johan Salazar. Y hoy estamos en el nuevo estudio de Esair para que lo obliguen a que lo termine. Ya sé, güey. Pronto habrá muchas cosas aquí. Algún día. Sí, como cosas. Bueno, iniciemos porque les tengo que pedir una disculpa. Porque la semana pasada me fui de vacaciones. El editor se fue de vacaciones y por eso el episodio no estuvo a tiempo. Pero saldrá, ya lo están viendo, el martes. El lunes no, porque no va a dar tiempo. El martes. Iniciemos. La casualidad hizo que aquel día, el día de su 17º cumpleaños, Ana encontrara el que quizás fuera el mejor de los regalos que jamás recibiría. Hacía apenas unos meses que había llegado a Belice en una expedición arqueológica liderada por su padre, Frederick Albert Mitchell Hedges, quien se había convertido en toda una celebridad por sus hazañas a lo Indiana Jones. Tras varias semanas en aquel país, la expedición británica, entre quienes se hallaban representantes del Museo Británico y especialistas en la cultura maya, había arribado a una zona conocida como Punta Gorda, situada en plena selva, donde habían comenzado a excavar en busca de vestigios de los mayas. Allí encontraron una enorme plaza de piedra, varias pirámides, viviendas y cámaras subterráneas, que conformaban un complejo arquitectónico al que bautizaron como Lubantún, o la ciudad de las piedras caídas. Y fue entre esas ruinas, debajo de un altar, donde Ana hizo el descubrimiento que cambiarían sus vidas. El 1 de enero de 1924 encontró uno de los 13 cráneos de cristal que hay repartidos por el mundo en colecciones públicas y privadas, objetos rodeados de leyenda y de misterio y a los que el imaginario popular les atribuye poderes mágicos. Incluso han inspirado una película de Indiana Jones, El reino de la calavera de cristal. Conspiralocos, hoy les hablaré sobre las calaveras de cristal. ¿Habéis escuchado de eso? Las calaveras de cristal, no solamente de la película de Indiana Jones, pero ya no, a partir del episodio anterior, que espero lo hayan escuchado o visto, ya no puedo pensar en estos objetos como medios de lavado de dinero. O sea, entonces, todo esto es lavado. Sí, sobre todo porque qué casualidad. La historia es muy, muy construida a detalle. Estábamos con mi familia. En este punto exacto encontramos. Es muy misterioso. Y ahora 13 calaveras exactitas. Es como de 13 número cabalístico. Meta, pero ok, a ver, continúes ahí. Bueno, o sea, ¿por qué es importante o por qué se hizo como un mito alrededor de esto? Porque son cráneos, o bueno, la mayoría son cráneos pequeños que están pulidos en cristal, pero pues que obviamente para la época en que se supone que fueron hechos, pues era muy complicado que estas civilizaciones antiguas pues lo hubieran realizado. Entonces está como ese misterio de cómo es que lo pudieron realizar sin las herramientas que hoy en día tenemos. Los cráneos de cristal de cuarzo se han asociado a los pueblos mesoamericanos precolombinos, aztecas, mayas, toltecas y mixtecos. Pero de hecho nada se sabe de su origen, puesto que ninguna calavera procede de una excavación documentada, ni tampoco se conoce con certeza dónde fueron halladas ni cómo. Hay quienes se aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias superiores procedentes de otros mundos, que son vestigios de Atlantis o de Lemuria, e incluso hay una teoría que defiende que fueron fabricadas por una sociedad sumamente sofisticada que vive en el interior hueco del centro de nuestro planeta y que cada una de estas 13 calaveras contiene una parte de la historia de ese pueblo. Son como las partes de Exodia, ¿no? Si las juntas todas, sale un dragón, sale Shenlong y puedes pedir un deseo. Puede ser, pero pues también puede ser, bueno, que pueden haber sido creadas por una sociedad que vive dentro de el planeta, y también mencionan Atlantis, Lemuria, que tiene que ver con otros episodios que ya hemos hablado de personas que se encuentran, se supone, civilizaciones dentro del interior de la Tierra y pues que tienen tecnología muy avanzada. Ahora, también se dijo alguna vez que
que los aztecas no habían desaparecido, sino aztecas y mayas, sino que se habían internado Popo, ¿no? adentro del Popo, ¿no? Entonces, al menos así ahora ya son... Pues mira, si a mí me lo preguntas, es un lugar muy seguro porque nadie se va a meter ahí. Si a mí me lo bueno, preguntan. pero antes sí se podían hacer subidas y escaladas, así como al Iztaccíhuatl. Ves que es ambos son volcanes, pero están inactivos. Y creo que antes de los 80s tú podías subir al cráter del Popo y ahí sin tema, sí, estar ahí. Como en el Nevado de Toluca. Ándale, igualito. ¿Por qué? Porque ese era un volcán inactivo, pero después, no sé, me acuerdo de qué año, se vuelve a activar y es cuando ya empieza toda la actividad. El volcán trae su actividad, pero, o sea, en esos años era posible haberse internado directamente ahí. Y es curioso porque al igual que en el Iztaccíhuatl y en el Nevado de Toluca, dentro de los cráteres, pues se encontraron ofrendas directamente prehispánicas. Entonces mínimo sí visitaban esos lugares. Sí, de que los visitaban, sí los visitaban. Que sea una entrada al inframundo, pues es otra probablemente cosa. No, pero de que iban, sí. Y hacían sus mandas. Se iban de rodillas, sí. Supe de uno que se fue de rodillas. Hasta allá. Sí. Y lo peor el frío. No, está bien. Y luego que está bien empinado eso. Llegó primero el Nevado de Toluca de rodillas y luego de manos empezó a subir hasta la mujer dormida. Se regresó y subió la mujer dormida. Pobrecito. Hoy en día la comunidad científica la sitúa dentro de las muchas falsificaciones producidas durante la segunda mitad del siglo XIX. Gracias a técnicas recientes de microscopía electrónica, se ha podido comprobar que estas calaveras son mucho más jóvenes de lo que alegan sus poseedores, que seguramente no tienen más de 150 años, que se esculpieron en el siglo XIX en algún taller europeo, probablemente alemán, y que las historias que las rodean contienen tan poca verdad como la narración de los Mitchell Hedges sobre cómo encontraron aquel cráneo de cristal en la Bantún. Y es que, según documentos hallados en el Museo Británico, la calavera no llegó a sus manos en Belice, sino en Londres, donde su padre la compró en una subasta en 1943. Sí, aquí otra vez alguien le picó los ojos aquí. Nuevamente lavado de dinero. De esto, ¿no? Lo curioso pues es que ya son viejitas, o sea, no es como que... O sea, no son tan nuevas, pero dicen que son de 3,000 años y sí, no, pero realmente no. Y está chido al menos la historia esta de este lado porque tuvieron que inventarles todo un trasfondo misterioso, que en esos años, ¿cómo te informabas? O sea, era leer el periódico, leer algún libro, para quizá, o sea, imaginarte todo el viaje que hicieron. Entonces todo eso pues sí le daba un valor importante a la pieza y tampoco tenías muchas formas de comprobarlo, ¿no? Y también, pues el museo se beneficiaba de tener este tipo de obvio, piezas. Porque la anuncias y más visitantes es como de, a ver, vamos a verla. Sí. Es como cuando exhibían africanos en los museos. Que eran como los zoológicos. Sí. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo. No. Bueno, sí, ya 100 años, pero inicios de 1900. 1900. Y era así de traer historias, gente. Recuerdo alguna historia de un navegante inglés quizá, donde iba a África y traía un pigmeo y le mandaba una carta al príncipe de X reino y le detallaba que era un hombre chiquito, moreno, bla, bla, bla. Y el príncipe era como de, no, pues cuídalo bien, no se vaya a caer del barco, o sea, de las rendijas del barco. Porque él se imaginaba que era un muy pequeño. Como un duende. Ándale, hacía muy chiquito. Entonces, pues este tipo de historias y así de tanta fantasía ayudaba a que hubiera gente en los museos. La calavera que los Mitchell Hedges afirmaban haber encontrado en Belice, a la que llamaron cráneo del destino, estaba esculpida en una sola pieza de cristal de roca. Era de un tamaño similar a uno real, de unos 22.6 centímetros de diámetro y unos 5 kilos de peso. Contaba con una mandíbula articulada que la expedición aseguró haber hallado 3 meses después en el mismo lugar. El explorador británico afirmaba que seguramente el cráneo tenía más de 3,600 años de antigüedad y que los mayas lo habrían empleado con propósitos mágicos y en rituales para provocar la muerte o curar enfermedades. A la madre. El entusiasmo con el que Frederick A. Mitchell Hedges presentó la calavera a la comunidad científica chocó con el desinterés de esta, motivando en buena medida por la falta de contexto. Entre las fotos de la expedición que tomó en Belice no se encontraba ninguna del momento en que descubrió la calavera. Años más tarde, Ana, su hija,
alegaría que todos los documentos de su padre, incluidas las fotos, se habían perdido durante un ciclón en la isla de Hatteras, Carolina del Norte, Estados Unidos. Tampoco poseían documentación sobre el lugar exacto donde se halló, ni existía conocimiento alguno de ella antes de 1943. Porque si la encontraron en 1924, no dijeron nada hasta 1943. Ya que necesitaban dinero. No, y ahora, ¿qué aseveraciones tan... Sí, de ese güey que así de loco, como no tiene para un 3,600 años. Ándale, para un ritual. Se supone que al sol. Eres de la parte Aquí dice. arqueológica, conoces el método científico y no te puedes aventar ese tipo de cosas. Que muchos en esos años pues eran más pragmáticos. Bueno, eran autodidactas, mejor dicho, y no tanto de alguna escuela con un riguroso método científico, pero bien bolas, ¿no? Así de, es mágica tiene para quitar dolores de espalda, de la asiática, dolor de muela. Como los que venden el ungüento de si tiene giotes, en los cáncer, sí. Tome raíz. ojo visco, ¿qué? Pues pongas ungüento. Oye, esos cuates de los tianguis me dan un buen de miedo. Y luego la gente que sí va, ¿no? ¿Y los compra? Sí, o tómese este té que le va a limpiar los riñones, el hígado, le va a ayudar a conseguir pareja y a quitar la diabetes. ¿Ese dónde lo venden? Ocupo. De la diabetes. Supuestamente en 1970 Anna Mitchell la prestó a los laboratorios especializados en investigaciones en cristal de Elwet Packard, que está en Santa Clara, California. Aunque este es un dato controvertido, puesto que algunas fuentes dudan de que realmente HP llegara a analizar el cráneo, o sea, estos laboratorios. Sí. Lo cierto es que se conserva una publicación de esta compañía de 1970 en la que se relata la investigación llevada a cabo sobre la calavera. Sorprendentemente, los expertos concluyeron que aquella calavera no debía existir. Descubrieron que había sido tallada en contradirección, cuando los cristales se cortaban teniendo en cuenta su eje para evitar resquebrajarlos y romperlos, por lo que resultaba incomprensible que aquella calavera no estuviera hecha añicos. Tampoco hallaron arañazos ni trazos en el cristal que indicaran que hubiera sido esculpida con instrumentos de metal, por lo que concluyeron que debieron usar diamantes y que todos los detalles de la calavera probablemente se esculpieron usando una solución de arena de silicona y agua. Un trabajo meticuloso y agotador para el que, de haberse hecho así, los mayas hubieran necesitado nada más y nada menos que 300 años para concluirlo. Asimismo, encontraron que en su interior contenía un prisma bien formado, así como túneles para que pasara la luz. Las cuencas de los ojos albergaban lentes cóncavas perfectas, por lo que cuando se iluminaba por debajo, la calavera se encendía como si estuviera ardiendo. Sí. O sea, el tallado estaba muy perro para... Pero si era como de, güey, es que, o sea... Con lo que se sabe que ¿cómo tenía... me puedes decir que tiene tantos años? Sí. Y no, o sea, y también para las fechas en que también lo analizaron y todo, o sea, sí estaba muy cabrón hacerlo, como para decir, güey, o sea, hasta con la tecnología que hoy tenemos, pues está complicado que tenga los túneles y que al momento de alumbrar los la talumbre y todo, pero si lo hubieran hecho una civilización antigua, se hubieran tardado 300 años en hacer una y se supone que son 13, entonces... No. Sí, no. Bueno, o sea, podían haberlas todas hechas al par, ¿no? Pero 300 años para hacer una calaverita, no, está cabrón. Y ¿sabes qué me suena este estudio, entre comillas? Como cuando en Los Simpson encuentran un fósil. Ah, ¿que es un ángel? Que es un ángel, pero... Es el ángel de una plaza. Que según esto va un doctor de la universidad a investigarlo y antes de que lo manden al centro comercial... Lisa le dice, ¿por qué no hizo la investigación? Y la verdad nunca la hice. Te diré algo, Lisa. Sí. Es lo mismo acá. La verdad, estos... Yo creo que no le hicieron. Y fue como de, no, sí. No, de que sale. Mi reporte dice que usted tiene la razón. No fue el único examen al que se sometió el cráneo del destino. Investigadores del Museo Británico también lo analizaron meticulosamente, pero el misterioso objeto consiguió zafarse de todas las pruebas y continuar envuelto en el secreto. Los expertos en piedras preciosas del museo no lograron hallar ni un solo... indicio que les permitiera dar con el origen de la joya. Tras la muerte de su padre, Ana custodió la calavera durante 60 años, tiempo durante el cual la mostró en exhibiciones privadas y en la que hacía pagar una entrada a los curiosos que querían verla.
Lo que decías, lavado de dinero. Privado, siempre privado, ¿no? Al principio decías, son 13 calaveras, pero de esas 13 pues están en colecciones privadas. Y en algunos museos. Convenientemente están en colecciones privadas. Hay dos que están aquí en México en de antropología. Sí, pero, o sea, ¿y las demás? ¿Y qué tal que dicen que son 13, pero no son 13? Que son 13. Aquí son 14. Ahorita le voy a decir a tu abuelita. Son 13. Son 13 aquí. Son 13. Son 14. Le voy a decir El niñito. Que son 13. Y se va con sus coquis. Te iba a decir otro, pero nada. En albur. Entre más me crece. Pero, o sea, dicen son 13, pero qué casualidad que no tenemos las 13. No las podemos ver. No, sí están. Sí están, sí pero existen. Todas juntas. No. Ese es el punto. Es que es como las esferas del dragón, como tú decías. Imagínate si se juntan todas. Si traen estos misterios de brujería, de magia, ¿no crees que 13 personas se puedan poner de acuerdo para juntarlas y ver qué sucede? ¿Quién sabe? Es que el poder adquisitivo es como posible, yo no te la voy a prestar. Simplemente es mentira. El cráneo del destino es una de las 13 calaveras que se conocen, aunque se cree que podría haber más. Empezaron a aparecer durante la segunda mitad del siglo XIX, tanto en colecciones privadas como en museos, en una época en que aún no se habían llevado a cabo excavaciones arqueológicas científicas en México y apenas se tenía conocimiento sobre objetos precolombinos. En aquel periodo en Europa y Estados Unidos se había desatado una verdadera fiebre por poseer piezas procedentes de estas culturas mesoamericanas, lo que propició que empezaran a proliferar tiendas de reliquias y antigüedades en México, llenas de vasijas, silbatos, figurillas y toda suerte de objetos, la mayoría de los cuales eran falsificaciones. Las calaveras no aparecieron todas a la vez, sino en 3 tandas. Las primeras lo hicieron en la segunda mitad del siglo XIX y eran muy muy pequeñas, de apenas 3 o 4 centímetros de altura. La primera podía haber aparecido en 1863 y al parecer tenía 2.5 centímetros de alto. Ya en 1867 se mostraron 2 más en la Exposición Universal de París, procedentes de la colección de Vauban. 7 años más tarde, el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México adquirió una por 28 pesos. O sea, no sé si estos precios son reales o le faltan miles o antes de que se devaluara el peso. Pero bueno, por 28 pesotes. Pues la compraron en Tepito. Al coleccionista mexicano Luis Constantino, y otra por 30 pesos en 1880. No, sí, fue antes de la devaluación del peso. Puede ser que los precios sean reales. Poco después, en 1886, el Smithsonian compró un cráneo de cristal perteneciente a la colección de Agustín Fischer, quien había sido secretario del emperador Maximiliano en México. O sea que hay varias aquí en México, las encontraron fueron adquiridas aquí, y te digo que un par de esas están en el Museo de Antropología, que ahora que lo mencionan no las he visto, y la próxima que vaya pues las voy a buscar. Y ahora, no porque las hayan comprado aquí o conseguido aquí significa que sean reales o de la época. O sea, puede que el mismo cuate secretario de Maximiliano haya pasado por el mismo choro mareador y las haya adquirido. O sea, no es nada comprobable que con que las haya comprado aquí ya por eso son verdaderas o son aztecas, ¿no? Sí. La segunda generación de estos objetos misteriosos apareció en 1881, también en la tienda de Vauban, de Vauban en París. Eran mucho mayores que los primeros, de tamaño similar a un cráneo humano, unos 15 centímetros de altura. Disponían una que aparecía en el catálogo de la tienda, aunque separada del resto de las antigüedades mexicanas. O sea, sé que pues esta la encontraron en una tienda y era parte de sus fotos de exhibición. O sea, a lo mejor exhibían en ella lentes o pues no sé. Esto de antigüedades, ¿no? Una tienda de antigüedades, vas y compras un cráneo maya mágico de cristal. La tercera generación apareció ya en el siglo XX, poco antes de 1934. Una de ellas era propiedad de Sidney Burney, un anticuario londinense. Aunque no existe documentación alguna de cómo llegó a sus manos, él decía que la había comprado 10 años atrás a un coleccionista privado cuyo nombre no reveló. Es una réplica casi exacta de la del británico. También posee una mandíbula separada y articulada. O sea, es una réplica de la primera que hablamos, de la de Ana y su papá, que también se podía mover, ¿no? La mandíbula. Que por cierto, la mandíbula
la encontraron después, ¿no? O sea, 3 meses después en el mismo lugar. O sea, como que por ahí llegaron a buscar a ver si había más y la encontraron. La calavera más reciente es la llamada Max o calavera de cristal de Texas, también rodeada de una historia suculenta. Se dice que es la más antigua de todas y que podría tener hasta más de 36,000 años de antigüedad. Se supone que fue hallada entre 1924 y 1926 en una tumba en Guatemala, aunque como ocurre con el resto de las piezas, no existe documentación alguna al respecto. Su propietaria, Joan Parks, una americana de Houston, cuenta que un monje tibetano se la dio antes de morir en 1973. Su marido y ella la mantuvieron guardado en una caja hasta que en 1987 vieron un reportaje de la calavera de Mitchell por la tele. Entonces sacaron la suya y comenzaron a exhibirla. La última calavera en aparecer fue una donación que un coleccionista anónimo realizó en 1992 al instituto y que como el resto no es más que una falsificación. Y aquí está. Pero la tejana asegura que la suya no tiene 3,000, tiene 36,000 años de antigüedad. ¿Y cómo lo saben? La calavera se lo dijo. Ojo de buen cubero. La puse en la luz y más o menos. Y ahí venía la fecha en que se hizo. O le dio vuelta. Hecho en maya. Le pusieron hecho en maya. Hecho en Guatemala, de hecho. Año 36,000 años. Antes de Cristo. A la verga. ¿Había civilizaciones? ¿Cuál es la civilización más antigua? La Sumeria, pero apenas encontraron vestigios de una todavía más antigua que todavía no tiene nombre. Y creo que es como por Turquía la que encontraron. Pero ¿hace cuánto? A ver, ponle cuándo fueron los sumerios. Marca que es la Sumeria, 3,500 antes de Cristo. O sea, 36,000. 3,000 antes de Cristo. Y esta dice que es 36,000 antes de Cristo. Que como 5,000 años, o sea, sumando lo de Cristo, ¿no? Y esta tiene 30. O sea, imagínate qué civilización la hizo. No, pues sí, ya una muy, muy, muy viejita y extinta. Tal vez una de la Antártida. Los Atlantes, los Lemurianos. Yo quiero ir a casa de Joan Parks a ver su calavera. Me da mi calaverita. Mi calaverita tiene hambre, tiene un dulce por ahí, no se escondan. ¿Por qué cantas? Yo nunca canté cuando pedían calaverita. ¿Tú sí cantabas? Pues sí, así se canta. Por eso te bullaban en la escuela, Isair. Nada más decías, me da mi calaverita. Pero me daban más ya. dulces. Nada más era, me da mi calaverita y ya. Y después aventabas así huevos voy a ir con amigos. Con Joan Parks. Nada más a decirle trick or treat. Y ya. Ya, bilingüe. Claro, siempre. Ya, eso es toda la investigación de esta semana. ¿Qué piensan, amigos, de estos cráneos? ¿Es puro chisme? Yo pienso que es puro chisme conveniente para la época. O sea, yo creo que al menos una sí puede ser verdadera. En esa época todavía no se conocía, estaba como que el boom de las expediciones, muchas eran por universidades, muchas eran por gente rica que le gustaba viajar y pues ellos mismos daban sus conjeturas. Antes de decir que eran, o sea, muchas veces huesos de dinosaurios de diferentes especies los armaban entre ellos y hacían una especie diferente. O sea, entonces, porque no tenían como que esta forma. Sí, ¿cómo haces un rompecabezas sin ver la portada del rompecabezas? Entonces, es lo que encuentras y yo le vi forma de Mickey. Correcto. Y entonces, no, acá era un soldado. Un lugar, es como, ¿qué? Acá Guatemala, México, donde la gente le gusta estafar turistas. Y, no, estas son unas mallas. Recuerda lo de las mallas. Mi negocio es que yo te lleve a las ruinas y sigas viniendo. Sí, ¿Qué tal que de casualidad yo las tiro para que digas, no mal, la encontré? Y ya venga más gente a ver si encuentra algo. Yo no pensé que ibas a hacer todo un desmadre mundial, pero mínimo es para que me des mi propina. Y más personas hicieron ahí como sus réplicas. Correcto. Yo digo que al menos, porque sí mencionan en la investigación que estuve leyendo, que hay un par que sí no se ve que sean tan pulcras y esas sí pueden pensar que sí fueron hechas como por la civilización maya. Y pues bueno, tendría sentido de que no sea tan exacta y se vea tan cabrón. Pero las otras, y entre más preciso es, siento que sí es más complicado que sean verdaderas y no una falsificación. Todo esto es para lavar dinero. Esa es mi conclusión. Así que pues ustedes díganos si comprarían una de estas calaveras que se encuentran en alguna tienda de reliquias y decir, mira, esta ya no tiene 36,000
10,000 tiene 50,000 años y así le van aumentando ustedes. Como la de obras de arte. Y también cuéntenos cuando salían a pedir, si salen a pedir calaverita. Ya nos dejaron algunos comentarios, de hecho. ¿Tenemos saludos? Ahora sí no. Déjame rápidamente entrar a Spotify. Sí teníamos uno de cómo llevaban el día de Halloween en sus zonas. Bueno, aquí Real 65 dice: en mi país, Cuba, la tradición similar es la rendirle tributo o recordación a los difuntos, y es en día 2 de noviembre. Generalmente las personas van a los cementerios, sobre todo en la noche del 1 de noviembre, y le ponen flores a sus difuntos en las tumbas o panteones y se les prenden velas. Velas, en este caso, veladoras. Ajá. Y todo el cementerio se ve alumbrado con muchas luces y adornos con flores. Muchas personas aprovechan y conversan con sus difuntos en el lugar. O sea, es muy, muy parecida a la de nosotros. Uh-huh. Qué bueno que tengan al menos ese respeto. Bien dicen por ahí que una persona termina de fallecer cuando es olvidada. Sí, ¿no? eso nos enseñó Coco. Entonces, si viajan aquí a estas tumbas y a Cuba en 2 de noviembre, es como las de Michoacán, ¿no? Hay un lugar, las de panteones Mixqui, aquí en Ciudad de México, güey. Ándale, que es como que muy famoso ir para allá. ¿Y alguna otra cosa que A ver, encuentres? Ángel PTI dice: saludos de Panamá, es el país del código 505. Saludos a Eren Jaeger. Mi calaverita tiene... Dice Halloween, allá celebran Halloween en la discoteca, tenemos bastantes fiestas, buenos programas que hacen, los escucho cada vez. Bueno, es un saludo. Un saludo Muchas a alguien gracias. que nos escucha en la discoteca. Ángel PTI, ya hay varios, es un fan, ya es fan de nosotros. Dice Carlos Dávila, bueno, saludo para Mike Cabarcas. Carlos Dávila dice que en Uruguay los niños salen a pedir dulces y los adultos salen de fiesta de disfraces. Los adultos salen a pedir chupe. Pero hay cierta resistencia desde sectores más nacionalistas. Dejen a los niños ser niños. Sí, déjenlos pedir dulces. Y Alejandro Montaño Lozano, también le mandamos un saludo. Ay, ¿cómo viste eso? Ay, también para Brian y a Monty. Un último saludo para Sally Bencosme, que es nuestra fan número 1, que desde siempre nos comenta y ya nos puso que saludos. Y te iba a decir eso ya para ir cerrando. Viste que ahora la moda fue que en muchos lugares donde los niños pedían dulces había grupos cristianos diciéndoles Dios te ama y te abrazaban. Nuestra corresponsal, Jess Mendoza, nos mandó eso en el grupo de WhatsApp. Ajá. Y también en Ciudad de México y en varios, ya estados de la República pedían dulces y, les daban dulces, pero era como que también ven a escuchar la palabra del Señor, un abrazo y así. Soy partidario de todas las opiniones mientras no interfieran en las otras. Es decir, está bien que ellos quieran promover esa ideología, pero sin meterse más un dulce allá. A cambio. No, ponle que no un dulce a cambio, pero que no te obliguen a escucharlos, no te obliguen a ir. Y tampoco del otro lado, si tú no quieres escuchar esas canciones o esas invitaciones, tampoco es como para que vayas y los agredas. Y los incendies. Mientras cada quien esté en su límite, yo creo que está bien. Mientras cada todos quien puedan convivir. Cada quien. Pero la opinión más importante es la de ustedes, amigos. ¿Qué opinan de estos? De esto de que se mezclen quizá culturas. Ajá. Creencias. Creencias. A ver, ¿qué dice el catolicismo del 2 de noviembre? ¿Es partidario o no? Tú no eres católico. Pues por mi abuela, pero así que digas, uy, ¿cómo? Pues no. Pero bueno, ok. Los que sean católicos, cuéntenos, ¿la iglesia aprueba el Día de Muertos y pedir calaverita o no? Yo, de mi lado de testigo de Jehová, te puedo decir que ninguno es aprobado. No sabía ese datazo, Esta para la próxima trivia del aniversario. ¿Qué religión es Johan Salazar? Sí. La productora la encuentran como Podcast MX. A mí como Timmy-Hotel. A mí como Da.Heycraft. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, amigos. Muchas gracias por los comentarios. Bye. Les va un pezón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conspiralocos. Se me había olvidado otra vez. Hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana.